Columna de Winogradsky, estudiante Lady Cuadros Pulido, tutor Juan Sebastián Chiribi. Columna de Winogradsky fue desarrollada por el microbiólogo ruso Sergei Winogradsky. Es una representación sencilla y a escala de cómo se encuentra formado un ecosistema acuático natural. También permite conocer cómo se constituyen los tapetes microbianos formados principalmente por diferentes clases de microorganismos, la manera en que se desarrollan sus ciclos y la interacción entre ellos que les permite coexistir. La columna representa un sistema completo y autónomo. Parte experimental. Materiales: botella plástica de vidrio de boca ancha, lodo negro, puede ser de lago o agua estancada, papel periódico picado, materia orgánica, hojas secas de árboles, plástico de vinipel o bolsa plástica transparente y puntilla de hierro. Procedimiento: 1. En el recipiente colocar en el fondo una mezcla de fango o lodo recolectado junto con las tiras de papel periódico, las hojas secas, procurando que quede una capa compacta de lodo sin formación de burbujas. La mezcla debe ser homogénea y alcanzar una altura de 10 centímetros. 2. Agregar la puntilla de hierro. 3. Agregar el agua de charco hasta que quede casi lleno el frasco, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. 4. Disponer el plástico de vinipel para tapar el recipiente y dejar en un sitio donde reciba luz solar. Y 5. Permitir incubación durante 4 semanas y anotar los cambios que se vayan presentando para poder responder las preguntas de la guía rúbrica de la tarea 3. En la columna se pueden diferenciar claramente 3 zonas que son: A. Zona aerobia o superficial. Como su nombre lo indica, se encuentra ubicada en la parte superior de la columna y se caracteriza por contener una alta concentración de oxígeno y una muy baja de azufre. En ella se pueden encontrar abundantes poblaciones de bacterias de diferentes clases, que generalmente se desarrollan en regiones acuáticas ricas en materia orgánica, como arroyos poco profundos y estanques. Muchas especies son flageladas, lo que les permite moverse y establecerse en diferentes zonas. También se desarrolla gran cantidad de organismos fototróficos provenientes principalmente del lodo ubicado en el montaje de la columna. B. Zona microaerfilia. Se caracteriza por presentar una concentración parcial de oxígeno y de azufre. En ella se desarrollan principalmente los organismos facultativos y donde podemos encontrar algunas bacterias sulfatorreductoras y bacterias fotoheterótrofas como el Rhodospilium y Modoseudónimas, que no se desarrollan bien en concentraciones altas de sulfato de hidrógeno. En la columna se identifican por su coloración naranja. C. Zona anaerobia o inferior. En esta zona se encuentra muy baja concentración de oxígeno y en ella se desarrollan diferentes tipos de microorganismos que crecen en condiciones anaerobias, lo que representa respiración anaerobia y fermentan la materia orgánica degradándola de manera incompleta. Resultados: se observan zonas negras producidas por bacterias sulforreductoras. Estas bacterias quimioheterótrofas oxidan materia orgánica al reducir el sulfato, resultando sulfuro de hidrógeno, y ante la presencia de metales pesados como el hierro, forman precipitados con el color observado. Esta reacción ocurre ante condiciones anóxicas y aporta azufre reducido a la comunidad microbiana, el cual puede ser fuente de electrones para ciertas bacterias. Además, existen en estas zonas Clostridium. Este es un género de bacterias anaerobias, bacilos gram positivas, parásitas y saprófitas, algunas de ellas, que esporulan y son móviles en general por intermedio de flagelos perítricos.
Preguntas. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Es debido a la presencia de bacterias reductoras de azufre más conocidas como desulfovibrio, generando grandes cantidades de SH2, que en este caso reaccionará con la puntilla de acero produciendo sulfuro ferroso. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? El tono verde en la parte superior se debe a las cianobacterias o a las algas. ¿Cuáles son las fases anaeróbica, aeróbica y microaerofílica de la columna? Zona anaerobia, sin oxígeno. Hay dos tipos de organismos que pueden crecer en condiciones anaerobias: los que fermentan la materia orgánica o los que realizan la respiración anaerobia. La fermentación es un proceso en el que los compuestos orgánicos son degradados de forma incompleta. Por ejemplo, las levaduras fermentan los azúcares a alcohol. La respiración anaeróbica es un proceso en el que los sustratos orgánicos son completamente degradados a CO2, pero usando una sustancia distinta de oxígeno como aceptor terminal de electrones. Algunas bacterias, por ejemplo, utilizan nitratos o iones sulfato en vez de oxígeno. Zona aerobia. Esta es rica en oxígeno. La parte superior de la columna de agua puede contener abundantes poblaciones de bacterias de diferentes tipos. Son organismos aerobios que se encuentran habitualmente en los hábitats acuáticos ricos en materia orgánica, como estanques poco profundos y arroyos contaminados. Suelen ser flagelados, lo que les permite moverse y establecerse en nuevas áreas. Puede desarrollarse también microorganismos fototróficos variados procedentes directamente del agua o del barro utilizados originalmente en el montaje de la columna. La superficie del barro puede presentar en esta zona un ligero color castaño. Esta es la parte de la columna más rica en oxígeno y más pobre en azufre. Zona microaerofílica. Es la zona en la que solapan ambos gradientes, el de oxígeno y el de sulfuro de hidrógeno. Aparecen bacterias oxidadoras de azufre que usan como fuente de carbono la materia orgánica y oxidan el H2S que llega por difusión desde las capas inferiores a azufre elemental. Estos géneros acumulan gránulos de azufre en sus citoplasmas por oxidación del H2S. Si se deja evolucionar el sistema, cuando la concentración de H2S es muy baja, los gránulos de azufre elemental intracitoplasmático presentes en estas bacterias empiezan a desaparecer por oxidación total a sulfato. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? El olor a huevo podrido se debe a la presencia de azufre en la columna. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Es un sistema autónomo de reciclamiento, donde diferentes microorganismos completan sus ciclos de acuerdo a sus especificaciones medioambientales. Conclusiones. Comprendimos el rol de los microorganismos en el ciclo del azufre y carbón. 2. Los productos de la fermentación y los sulfuros migran hacia arriba desde la zona inferior reductora, favoreciendo en la zona superior de la columna con oxígeno el crecimiento de quimiolitótrofos. 3. El oxígeno se difunde desde la superficie creando condiciones similares a las que existen en un lago con sedimentos ricos en nutrientes. Se reproduce la penetración de la luz solar en la región inferior anaeróbica para facilitar el desarrollo de los microorganismos fotosintéticos anoxigénicos. 4. Experimentalmente se pudo comprobar las tres zonas características de la columna: zona aeróbica, zona microaerofila y zona anaeróbica, aunque nos hizo falta un poco más de tiempo para que estas zonas se desarrollaran un poco más. 5. El sulfato de calcio
y carbonato de ácido de sodio favorecieron el desarrollo microbiano en la columna realizada. Sexto, colocar el recipiente en un lugar donde no hay luz ayuda a la población de O2 en la parte superior por medio de la respiración anaeróbica en los primeros días. En la columna se puede observar una parte de bacterias oxidatorias no fotosintéticas. Aún no es una población bastante desarrollada debido al poco tiempo.